Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente en las clases de terapia cognitivo-conductual, pues en este diplomado con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Un saludo a todos los que están en vivo, pero también a los que están o los que nos ven en diferido, que sé que son bastantes porque, por ejemplo, hoy sábado muchas personas también trabajan en Colombia, no sé si en la mayoría de los países también, pero por ejemplo en Colombia, en el área de la salud, por lo regular también se trabaja en las horas de la mañana. Entonces, muchas gracias a todos. Hoy vamos a continuar con, con el tema que estábamos observando entonces el día de ayer. Ayer vimos a varios autores, también entonces estábamos hablando de lo importante también de tener esas raíces, de la historia de la terapia cognitivo-conductual, que ha tenido muchos cambios. Empezamos con el estructuralismo, hablamos entonces de Wayne Wood, luego con Tishner, que ya él lo lleva un poco o lo extiende a Estados Unidos. Vimos las categorías de salud en el siglo XX, que quizás desafortunadamente hoy en día todavía se vean de la manera en que lo estábamos viendo, donde entonces mencionábamos que habían personas que eran los llamados insanos, que estaban entonces en Instituto de Salud Mental, que para la época entonces no se llamaba así, se llamaba el manicomios. Muchas personas hoy en día pues también le llama de esa manera, pero que son pues obviamente nombres errados, nombres erróneos y que sobre todo tergiversa mucho el componente de salud mental. Y hablábamos de varios autores. Hablábamos entonces de cómo se fundamentan esas bases de la terapia cognitivo-conductual, donde entonces hay un aprendizaje, donde entonces siempre va a haber esta, pues también la parte ambiental, el aprendizaje como un enfoque terapéutico. Hablábamos un poco de lo que era la reflexología. La reflexología en aquella época era muy diferente a lo que hoy en día se conoce hoy. Si ustedes, por ejemplo, buscan sobre reflexología, les va a salir otra cosa que sí se relaciona, pero que no es el punto de ese siglo XX. Hablábamos del conexionismo, de un conductismo y un neoconductismo y con Skinner y esa experiencia de la conducta. Recordemos que hablábamos de lo que fue Pavlov, que fue el padre o es el padre del condicionamiento clásico con muchos experimentos. Estábamos haciendo entonces un ejercicio con él que de hecho yo les mencionaba, bueno, si bien ese condicionamiento clásico estaba más relacionado con una historia o está más relacionado con una historia, también no podemos desentendernos de que así, con ese condicionamiento clásico, con estímulo, con respuesta, se pueden explicar muchos componentes fóbicos, que también es una respuesta que nos da a muchos pacientes, y hablábamos de Thorndike. Thorndike, con la ley del efecto, Thorndike también entonces nos propone una ley de la práctica o una ley del ejercicio, y una ley de la preparación, que entonces es el mismo cuerpo, es la misma persona que a través de la motivación va a estar más preparado para poder recibir la información. Hablábamos entonces también de lo que fue el conductismo de Watson, las, los principios o los parámetros conductistas, el objetivo de estudio, que era la conducta manifiesta. También mencionábamos entonces un experimento que fue el pequeño Albert, que les mencionaba que Watson quería era describir lo que era el origen de una fobia en un niño pues de 11 años y que incluso demostró que esa fobia o ese aprendizaje del miedo, un miedo aprendido, podía persistir a lo largo del tiempo. Y entramos a lo que era el neoconductismo. Ya ahí entonces vamos a iniciar el día de hoy. Van a ver que siempre en las clases la idea es hacer un resumen de lo que vimos anteriormente para que ustedes de pronto no entren muy desorientados a cada uno de los temas, sobre todo porque hay personas que eh, por la hora de los países y pues otras situaciones quizás no ven la clase completa. Entonces, el neoconductismo era algo que hablábamos ayer, que tenía entonces un aprendizaje a través del medio en el que nos encontrábamos y que
pues la idea era el estudio de esos procesos mentales. Es decir, ya el neoconductismo habla de un almacenamiento de la información, habla de la atención, algo que en el conductismo radical no se establecía. Y llegamos acá, a Gautier. Gautier era un neoconductista ortodoxo, habló o refirió algo indispensable y es el principio de contiguidad y nos decía, bueno, hay un aprendizaje siempre, un aprendizaje asociativo, y que el aprendizaje solamente requiere un emparejamiento de un estímulo y una respuesta. Entonces, él fue uno de los primeros quizás en hablar de la desensibilización sistemática, que era una presentación gradual de un estímulo y la generación de una respuesta que era incompatible. No lo habla, pero pues no lo profundiza. Y permitió el avance de las técnicas de exposición. Entonces, él nos decía que esas partes de principios de contigüidad se daban principalmente pues, por un estímulo y una respuesta, un aprendizaje más de tipo asociativo. Luego tenemos a Holk, que realmente contribuyó a la parte de la terapia conductual, pero antes entonces de ver a Holk, la idea es que podamos entender un poco más a Gutiérrez. Posterior, nosotros tenemos entonces a Holk, pues Clark Holk, de hecho, pues es una persona muy importante porque contribuye a lo que es la terapia de conducta desde la parte más o desde la teoría hipotético-deductiva. ¿Qué nos propone o qué nos dice Holk? En el contexto en general de la terapia cognitivo-conductual, Clark Holk pues, fue un psicólogo muy conductista, igual estamos hablando de Estados Unidos, fue muy influyente, de hecho, en las teorías del aprendizaje durante esa primera mitad del siglo XX. Eh, Aunque Hall no es un director referente de esa terapia cognitivo-conductual moderna, su trabajo tuvo un impacto muy significativo, un impacto que hoy en día sigue siendo muy duradero de lo que es los enfoques conductuales que precedieron a la terapia cognitivo-conductual. Entonces, Hall, eh, ¿cómo se relaciona con esa parte de la terapia cognitivo-conductual? Formó parte de una segunda generación del conductismo. De hecho, entonces podemos hablar de tres grandes olas en la terapia cognitivo-conductual, pero dentro del conductismo radical fueron o surgieron varias olas. Holk pues planteaba entonces una construcción también de la forma de la conducta, ya tenía entonces obviamente unas variaciones importantes, pero también nos mencionaba que pues bueno, y que también fue junto a otras figuras como Tolman, como Skinner, pues aunque su modelo fue más mecanicista realmente. Él contribuye a esas bases del estudio científico del comportamiento. Entonces nos dice o nos menciona que hay una base del condicionamiento operante. Ya estamos hablando entonces un poco de lo que es estímulo-respuesta, también estamos hablando un poco de lo que son reforzadores, todavía no lo manifiesta como se conoce hoy en día, pero que sí esas ideas de Hall van a influir bastante sobre el aprendizaje en el desarrollo de las teorías como tal de condicionamiento operante. Entonces, Hall no habló de cogniciones, no habló de creencias, sus modelos de aprendizaje estaban como más basados en lo que es el hecho medible, observable, contrastable, sigue sin poner de pronto esas contribuciones de lo que son las creencias o de lo que son de pronto la parte más cognitivo, pero sí, ya más adelante en sus teorías se fusionó con el ámbito cognitivo. Realmente fue un pionero del conductismo, no es un terapeuta como tal cognitivo-conductual. Su teoría sí, digamos que habla de pues de la reducción del impulso, que fue entonces muy influyente en esa parte del aprendizaje, y no he citado directamente de pronto en esa práctica clínica de la terapia cognitivo-conductual actual, pero que su trabajo sí empieza a generar un legado que llevó a esa evolución de la terapia cognitivo-conductual. De hecho, habla de la reducción de los impulsos, una reducción de los impulsos, entonces, que mencionaba, bueno, cuando nos encontramos en un estado, entre comillas, que él llamó,
de necesidad, aumenta ese impulso, aumenta también la motivación. Miren que acá también estamos hablando de la motivación, que es una parte importante del aprendizaje y que pues se lleva a cabo un comportamiento que sabemos que entonces de antemano es una experiencia que nos va a satisfacer, a satisfacer. Entonces, para que una conducta, según Holk, sea ejecutada, es necesario pues que el hábito tenga una fuerza, ¿cierto? La fuerza del hábito, que también es una teoría que nos plantea, pero que también es el refuerzo que vamos a obtener con el comportamiento que tenemos. Esto va a motivar mucho más a las personas. Y luego tenemos a Tolman. Deme un momento que no sé por qué no se ve, para que ustedes entonces puedan ver estos cuadros que hay acá. Normalmente como hay cambio de, bueno, y han visto, también han podido observar que han habido cambios de, de logo, también hay cambios o se refrescó un poco, se volvió más fresco las diapositivas, pero en algunas ocasiones, bueno, no sé si es algo más desde de mi PowerPoint que a veces me cambia los colores. Creo que ya lo pueden ver mejor así. Entonces, Tolman y el neoconductismo nos habla de lo siguiente. Hay unas principales ideas del conductismo más de Tolman. Tolman entonces es muy importante porque él nos habla de lo que son esos mapas mentales. Es un neoconductista, ¿por qué? Porque habla también de reforzadores, habla también, por ejemplo, de aprendizaje asociativo, pero también nos habla de lo que son esas representaciones mentales, esos mapas mentales que nosotros vamos trazando eh, para poder aprender. Entonces, él que nos decía que hay tres principales características para el aprendizaje. Un ambiente, pero que también es algo mecanicista y que también hay un condicionamiento. Por ambientalismo al que hacía referencia, que era pues el ambiente, un factor sumamente importante para ese desarrollo de las facultades, de las capacidades, incluso en los estados de ánimo. También había una mecanización, que era una asociación repetitiva por el condicionamiento clásico, que es la base también del aprendizaje de Tolman, y un condicionamiento. Entonces, ¿qué nos mencionaba? Él nos mencionaba que habían unas representaciones mentales, que habían unos mapas mentales de Edward Tolman. Tolman es pues, una característica muy importante de Tolman porque nos dice, bueno, él de hecho entonces cogió unas ratas, van a ver que en estas representaciones siempre van a utilizar modelos animales, pero entonces él, que era un conductista, pero que también tenía un enfoque cognitivo, ya propuso ese conductismo intencional. De hecho, le llamó así. Entonces se adelantó de pronto ese cognitivismo moderno. Y para él, ¿qué son los mapas mentales? Son representaciones internas que nosotros hacemos del entorno. Es decir, él nos dice, bueno, esperen, yo lo adelanto. Nos dice, nosotros tenemos, o que los fundamentos de Tolman se basan en dos ideas fundamentales. Lo primero es que tenemos un propósito y que tenemos una cognición. ¿Qué es el propósito? La persistencia del animal. Recordemos que él estaba trabajando con modelos animales. La persistencia del animal para encontrar, para organizar ciertas conductas, planear conductas para llegar al fin y al cabo a una meta. Pero que no solamente había un propósito, sino para llegar a la meta, sino que también había una cognición, que era una comprensión que entonces empezaba a tener el animal del medio en el que estaba, del entorno en el que estaba, para poder llegar al fin y al cabo a la meta. Entonces él mencionaba, bueno, si la rata no había aprendido una sucesión de movimientos musculares, como lo que podríamos de pronto hablar con Tordine, sino un mapa y una representación mental de la situación de la rata para poder salir del lugar del laberinto para llegar a la comida. Entonces, miren que acá se ve el ambientalismo, el condicionamiento, pero también la parte más mecánica. Entonces, en general, ¿qué son para él los mapas mentales? Son representaciones internas.
que nosotros nos vamos forjando, que nosotros nos vamos formando de el entorno y que también se forma por la experiencia, por la exploración y que también ayudan a planear rutas, a anticipar resultados, a resolver problemas. Entonces, él no lo veía tanto desde el componente de pronto, pues como salir de un lugar, como en el laberinto, con las ratas o las cajas laberinto, sino que también nosotros, para llegar a una solución, siempre ya nos va a funcionar lo que antes nos funcionó, pues como lo que ya habíamos utilizado anteriormente. Entonces, eso es para Tolman lo que es la representación de la parte más mental. Entonces, nos ayudan a planear, nos ayudan a anticipar, a tener unos resultados y a resolver al fin y al cabo, pues, los inconvenientes. Y acá resaltó algo que él mencionaba y es lo siguiente, que nosotros tendemos a descubrir y a elegir esas soluciones que son más eficaces y que son más efectivas que nosotros ya previamente habíamos utilizado. Entonces, ese experimento es muy clave, es el laberinto de ratones, con ratones, como le mencionó, porque los ratones exploraban esos laberintos, pero no había ningún tipo de recompensa, ninguna recompensa. La única de que, pues de pronto, recompensa que existía era que ya podían salir, pero como tal no había una introducción de las recompensas como lo que veíamos anteriormente. Entonces, cuando si ya introdujo comida, la rata encontró el camino de manera rápida. Entonces, la conclusión pues, de esta teoría es cuál, que los ratones ya habían formado un mapa mental, una representación mental para poder salir. De hecho, hay unos conceptos muy claves en esta teoría más cognitiva, y es que hay un aprendizaje que es latente, es decir, el aprendizaje que ocurre sin un refuerzo. Nosotros no siempre tenemos un aprendizaje asociativo. Tolman, entonces de pronto también nos introduce, como les mencionaba, una teoría más cognitiva, una teoría de pronto más desde la representación mental, porque no solamente vamos a tener un aprendizaje con refuerzo, sino que también hay un motivo, hay un móvil que nos lleva a aprender, un aprendizaje latente, y que también tenemos unas expectativas cognitivas, es decir, los organismos, nosotros, y por organismos me refiero a porque es que no solamente somos los seres humanos, sino también los animales, pues igual acá Tolman experimentó con animales, nosotros anticipamos las consecuencias, pero que siempre hay una meta y hay un propósito, que la conducta no es solamente algo aprendido o algo que siempre debe ser como reforzado, y que la conducta no es solo reacción, sino que está siempre dirigida a un propósito o a una meta. Tolman nos propone esto realmente de lo que es la tendencia a ciertas conductas y nos da un enlace entre el conductismo y el cognitivismo. Es decir, pues es un autor muy desde lo neoconductista, que lo neoconductista obviamente el mismo título lo dice, está más para el conductismo que el cognitivismo, pero que ya nos da un enlace con esas representaciones mentales, con la motivación, con otras variables, y que también va a introducir lo que es la noción de la mente como un sistema de procesamiento de información, no solamente como la teoría de la caja negra. Entonces ya inspiró modelos más actuales de navegación espacial, de un aprendizaje nosotros como humanos, y un aprendizaje pues también como de los animales. La verdad es que Tolman es muy interesante por esos descubrimientos en sus teorías que nos pone a conocer. Y ahora vamos a ver la teoría bifactorial, una teoría bifactorial de Mower. Un segundo, les organizo acá para que puedan ver la letra. Entonces ya tenemos a Mower. Mower nos propone una teoría bifactorial. Entonces, el que nos dice, hay o existen dos condicionamientos que, pues, que tenemos
para tener un proceso de aprendizaje. Listo, yo creo que ahí lo ven bien. Entonces, hay una teoría bifactorial, o que también pues él llama una teoría bifásica. Entonces, es un modelo explicativo de cómo se dan las fobias y es acá donde Mover entonces nos lleva a preguntarnos qué produce el miedo o qué produce la ansiedad y por qué incluso cuando una persona no tiene presente ese estímulo fóbico, aún así la persona sigue teniendo una reacción a nivel psicofisiológico, algo que es un condicionamiento. Entonces, no sé si ustedes ayer estaban presentes en las clases que estábamos hablando, de hecho, pues de Sofía, que era la paciente que tenía entonces una generalización del miedo, un temor ya generalizado por los ascensores, que ya esto explica el condicionamiento clásico, pero también un condicionamiento operante más instrumental. Entonces, esta teoría de Mover es una teoría muy interesante, porque entonces acá es donde nos damos cuenta que se enlazan estos dos componentes. Entonces, una teoría bifásica del aprendizaje, de la fobia, del aprendizaje del medio, teoría bifactorial del condicionamiento del miedo, como también le llaman. Entonces, en esa década de 1940 se empezó a explicar el por qué se adquiere, pero también por qué se mantiene una conducta. Y él nos habla de la parte de la evitación frente a esos estímulos temidos. Es una teoría entonces que es muy influyente en el campo de, pues, del condicionamiento, porque, y sobre todo pues el condicionamiento clásico y operante para esa comprensión de los trastornos de la ansiedad. Entonces, él nos propone dos teorías, o más bien dos fases. Una fase primera, que es el condicionamiento clásico, y una segunda, que es el condicionamiento operante. Entonces, nos menciona lo primero. Ese condicionamiento más pavloviano, un condicionamiento clásico, pues es la primera fase, donde hay entonces un estímulo neutro que se asocia con el estímulo aversivo y que a través de esa asociación el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado que ya va a provocar una respuesta de miedo, una respuesta de, de ansiedad. Un ejemplo, un perro, que sería el estímulo neutro, que muerde a una persona, que genera dolor, que sería ya ese estímulo aversivo, que ya genera el miedo. Entonces, después de ver un perro, que ya sería el estímulo condicionado, va a producir miedo, aunque no lo va a morder, se va a generalizar. Y de pronto, en un contexto más cotidiano, si yo tengo un paciente que va a ir a trabajar. Pues el trabajo por sí solo puede ser un estímulo neutro, no le va a generar al paciente, pues obviamente ya con asociaciones va a generar ciertas emociones, pero al principio es un estímulo neutro, es decir, pues ir a trabajar es solo ir al trabajo, que se va a asociar con otro que va a generar en el paciente sensaciones negativas. Supongamos que a un paciente o a una persona le hacen bullying en el trabajo. Entonces, este ya sería el estímulo aversivo. Pues a nadie le gusta que le hagan bullying. Entonces, ese estímulo neutro, que era ir al trabajo, ya genera o ya termina generando pues una respuesta aversiva. ¿Por qué? Porque se condicionó con este estímulo de malestar, que era el bullying. Entonces ya se produce una respuesta que es una respuesta ya condicionada. Eso es el condicionamiento clásico. Pero nos dice, no es solamente un condicionamiento clásico. No es, así no se da las fobias. La fobia no se puede explicar solo por el condicionamiento clásico. Nos dice, también debemos tener en cuenta que hay un condicionamiento instrumental, que ni lo uno ni lo otro van a explicar los miedos por sí solos, sino que también es cuando se asocia. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Nos dice que el condicionamiento operante, ese condicionamiento más instrumental, es la segunda fase, porque ya la persona acá emite una conducta de evitación. Pues, por ejemplo, con el ejemplo que les estaba dando antes, pues de las personas que le tienen una fobia específica a los perros, se alejan de cualquier tipo de perro, grande, pequeño, mediano, que vean, ladre, no ladre. Entonces, claro, este alejarse o esta evitación es lo que
reduce o previene la ansiedad, pues que provoca ese estímulo condicionado, que en este caso anterior sería el perro. Entonces, esta reducción del miedo, esta evitación, funciona como un reforzador negativo. Nosotros tenemos varios tipos de reforzadores, un reforzador positivo, un reforzador negativo, que aunque se los voy a explicar obviamente, pues más adelante, eh, sí me gustaría que lo entendiéramos desde ya. Entonces, cuando hablo de un reforzador, me refiero a que acá sería un reforzador negativo. ¿Por qué? Porque le estoy retirando a la persona o la persona misma se está retirando ese estímulo que le provoca una sensación de malestar. Y el estímulo positivo es darle algo que le gusta al paciente, pues o que disfruta. Entonces, claro, se reduce la ansiedad, se previene la ansiedad, se da un refuerzo negativo y que se da pues también un fortalecimiento de esa conducta de evitación y que al fin y al cabo el resultado es que cada vez que la persona vaya a evitar el perro, disminuye su ansiedad, pero va a reforzar también su conducta de evitar y esa conducta de evitar al fin y al cabo nos lleva a un mantenimiento de la fobia, pues un mantenimiento del miedo. Entonces, volvamos al tema que estábamos hablando más con este paciente. Entonces, un condicionamiento instrumental en este paciente, ¿cómo sería? Sería entonces una conducta de evitación. La persona entonces cambia de trabajo, se va del trabajo porque quizás eh, pues ya no soporta que le hagan bullying, que le hagan motoneo, entonces cambia de trabajo, pero puede remitir el sentimiento de ansiedad. Es decir, se produce un fenómeno de no extinción como Mower entonces nos hablaba. Entonces, esa respuesta condicionada ya está, que se dio en el condicionamiento clásico y la persona aprende a evitar la exposición al estímulo que ya está condicionado. Entonces ya cualquier lugar de trabajo le va a generar ansiedad, así ya no exista ese estímulo aversivo. Entonces siempre va a rechazar un empleo tras otro, un empleo tras otro, tras la mínima situación. De hecho, esta teoría bifactorial de Mower nos propone un modelo muy explicativo que ha sido muy utilizado para muchas hipótesis, no solamente para las fobias, pues que es la teoría bifásica o la teoría bifactorial, sino para el día a día cotidiano. De hecho, tiene muchas aplicaciones clínicas. Es una teoría muy relevante, especialmente para entender cómo se mantienen los trastornos de ansiedad, cómo se mantienen las fobias específicas, o por ejemplo, por acá también lo pongo, el trastorno obsesivo compulsivo, cómo se mantiene, cómo se refuerza. Entonces, no va a desaparecer la fobia a pesar de que, pues con un estímulo de evitación. Entonces, nos puede explicar algunos trastornos muy conocidos, entre ellos la fobia, trastorno de pánico, incluso esto, que no es un diagnóstico, no es un trastorno, pero que en el día a día cotidiano nosotros lo vemos. Son los prejuicios y esos estereotipos, pues en general. Entonces, como les mencioné, muchas terapias de exposición se basan pues en contrarrestar este patrón de evitación. Yo siempre soy como muy reiterativa con esto, y es que eh, para ser un terapeuta cognitivo-conductual y para poder aplicar muy bien esas técnicas, nosotros debemos saber de dónde provienen, de la raíz. Esta es la raíz. Entonces, las técnicas de exposición, eso es lo que quieren evitar. Para poder aplicar muy bien la técnica, por ejemplo, de exposición en vivo, o exposición simbólica, o exposición simulada, o exposición a través de la realidad virtual, pues hay muchas variables de técnicas de exposición. Debemos comprender esas teorías de dónde viene, por qué surge. Entonces, una, pues acá se basa en contrarrestar este patrón de evitación, esas técnicas de exposición. Digamos que a nivel clínico siempre se va a tener en cuenta, pues esta teoría fue muy influyente, pero sí, obviamente hay que hablar de algunas limitaciones, y es que no explica por qué a veces el miedo eh, sigue persistiendo en los pacientes, así ya no tengan esas consecuencias aversivas. Y que también de pronto esta teoría no considera también otros factores que ya más adelante se empezaron a considerar de lo que era la cognición, las expectativas, las creencias irracionales, los pensamientos automáticos, que ya son un poco más de la segunda ola o la segunda generación, y que fue de pronto un poco completada por esos modelos más actuales, el modelo, por ejemplo, del procesamiento de la emoción de Foy y Cossack,
pues que es más adelante, que ya tiene pues un enfoque un poco más conductual, pero también a nivel cognitivo. Entonces, lo que les mencionaba, las fobias entonces surgen ante la asociación entre un estímulo temido y la sensación de vivencia de dolor, malestar o indefensión. En el trastorno de pánico, entonces aparecen esos síntomas de vivencia aversiva que generan ansiedad, una ansiedad anticipatoria, pero también en los prejuicios y los estereotipos que surgen de un miedo que es ya condicionado, pues que puede ser una vivencia propia, un aprendizaje vicario, un aspecto cultural y que se conduce a una evitación de la persona, pues del sujeto, de determinadas características. Entonces, viéndose una respuesta condicionada de forma instrumental. Recording in progress. Posterior tenemos a Skinner y lo que es el condicionamiento operante. Entonces, realmente Skinner, pues yo creo que muchos conocen a lo que es Skinner. Skinner, pues, es una persona muy famosa. Deme un momento, les presento la pantalla. Entonces, tenemos a Skinner y el condicionamiento operante. Pues realmente ha sido, junto con Pablo, que fue el que vimos de condicionamiento clásico, uno de los autores más influyentes de lo que es la teoría conductual. Y postula ese conductismo, de pronto un conductismo más radical con el condicionamiento operante, le da una formulación, pues una continuidad a esa formulación de lo que es el condicionamiento operante. Recordemos que antes de él ya otros autores habían hablado del condicionamiento operante, ya habían hablado de lo que era la conducta programada, pero no le habían dado como tal un nombre a este aprendizaje. Entonces ya acá con Skinner, ya sí, Skinner es muy famoso y mencionaba lo siguiente: las acciones de una persona seguidas de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetidas si el refuerzo es positivo o evitadas si el refuerzo es negativo. Entonces, que en ambos casos hay un control de lo que es la conducta. Entonces, él nos dice que el condicionamiento operante, pues es un tipo de aprendizaje en el que una conducta es moldeada, pero ya por sus consecuencias, a diferencia de pronto de ese condicionamiento clásico más pauloniano, que se basa en una asociación entre estímulos. Entonces, el enfoque de Skinner pone un énfasis en cómo esas consecuencias de una acción van a afectar esa probabilidad de que esa misma acción se repita en un futuro. Pues Skinner propuso que los comportamientos que son seguidos por consecuencias reforzantes tienden a repetirse, mientras que los que son seguidos por consecuencias, pues que él habló como negativas o que son pues, aversivas para el paciente, en ese caso, pues no solamente habla del refuerzo, sino también del castigo, va a tener una dificultad. Entonces acá es donde tenemos un experimento de la rata en la caja, pues de hecho es muy famoso, pero que de allí saca lo que es el refuerzo y lo que es el castigo. Ambos, refuerzo y castigo, tienen positivo y tienen negativo. Entonces, Skinner nos dice, pues, y que propuso que esos comportamientos es importante que le sigue, es decir, están en función de las consecuencias. Tenemos elementos clave para este condicionamiento operante, que son los que les menciono. El que nos dice o el que nos propone un refuerzo positivo, un refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo? Es que aumente, cualquier consecuencia que aumente la probabilidad de que una conducta sea repetida. Eso es el refuerzo. Pero entonces ya hay una variable y es acá el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. ¿Qué entendemos entonces por ello? Entendemos que el refuerzo positivo pues se presenta un estímulo agradable después de una conducta. Ejemplo, pues darle una golosina a un niño cuando él recoge los juguetes de su cuarto. Un ejemplo, aunque no es el mejor ejemplo, pero para que de pronto me lo entienda. Y tenemos el refuerzo negativo, es decir, que se elimina
se quita un estímulo o se retira un estímulo aversivo. Pues miren que más adelante o con ese o más atrás teníamos a Mower que nos daba entonces una idea de lo que era la parte bifactorial, que era la retirada de un estímulo aversivo. Entonces, ese recuerdo negativo siempre es eliminar, quitar, retirar un estímulo que el paciente no quiere. Después de que emite una conducta, ejemplo, pues quitar una tarea difícil cuando un estudiante termina rápido la primera tarea. Pero también tenemos una segunda variable y son los castigos, que aunque hoy en día los castigos no son usados o de pronto entre comillas no son tan bien vistos, porque el castigo realmente pues tiene muchas consecuencias a nivel emocional en los pacientes, igual tenemos una disminución de conductas, pero con un castigo positivo y con un castigo que va a ser negativo. ¿Qué es el castigo positivo? Entonces se presenta un estímulo que es desagradable tras que el paciente o que la persona emite una conducta. Por ejemplo, eh, un estímulo sería dar un regaño, sería igual a un estímulo aversivo para que la conducta posteriormente disminuya. Dar un regaño cuando alguien llega tarde o lo que se hace, por ejemplo, en los empleos, que pues muchos empleos tienen, por ejemplo, límite de tiempo de llegada, entonces ahí es donde está el estímulo aversivo, un regaño, es poner algo, pero el castigo negativo ya es retirar algo que se quiere. Por ejemplo, se retira un estímulo agradable, quitarle, no sé, el celular a un adolescente por un mal comportamiento y que luego tenemos la extinción. Es decir, aunque no se propone principalmente, también tenemos la extinción que ocurre cuando una conducta disminuye porque es una conducta que deja de ser reforzada en el primer caso. Por ejemplo, pues un niño que deja de hacer, no sé, berrinches y sus padres ya no le prestan atención cuando los hace. Y tenemos el moldeamiento o el shaping, donde es una técnica que consiste en reforzar aproximaciones, pues es más técnico, moldeamiento, más que pues la propuesta inicial. Es reforzar aproximaciones sucesivas hasta pues, la conducta que, que se desea. De hecho, pues es muy útil para enseñar esos comportamientos más complejos o más difíciles. Y tenemos un experimento que es muy famoso, que es la caja de Skinner. ¿Qué nos propone Skinner? Entonces, Skinner nos da un experimento de la caja que demuestra entonces cómo los animales pueden aprender a través de esas consecuencias de sus acciones. Entonces, para él poder estudiar cómo era el comportamiento, recuerden igual que esos modelos son muy basados en técnicas animales, para él poder tener un conocimiento de cómo la rata podía tener un aprendizaje, entonces él empieza a tener de manera controlada, pues, un diseño, pues, un diseño muy famoso de un aparato conocido como, de hecho, esa caja que están viendo en pantalla, que es la caja de Skinner, donde lo que él hacía era colocar animales como ratas o bueno, también palomas, también experimentó como palomas, pero se conoce más como la caja de Skinner, y los entrenaba. Los entrenaba para realizar determinadas acciones, como presionar una palanca a cambio de recompensas, que en este caso obviamente en el animal iba a ser la, la comida. La comida en este caso era la recompensa, pues un distribuidor de alimentos. Y la palanca, que era el botón. Pero Skinner entonces también nos dice que al observar cómo ese comportamiento era afectado por diferentes tipos de refuerzo positivo, cambiaba el comportamiento. De hecho, hay muchas aplicaciones de lo que es el condicionamiento operante de Skinner, pues es un modelo que tiene muchas aplicaciones en diferentes contextos. En educación, por ejemplo, pues sus sistemas de recompensa que se utilizan incluso hoy en día para motivar el aprendizaje en los estudiantes o en terapia más conductual, de hecho, más de corte muy conductual radical, para modificar conductas problemáticas en organizaciones, de hecho, también, que son sistemas de incentivo y de, pues, de sanciones como en el trabajo, lo que yo les mencionaba ahora, lo que es el castigo. Pero como todo, pues de pronto Skinner también tuvo algunas tips, pues no, en Skinner, aunque sí nos deja un cambio comportamental, un cambio en la conducta de algo,
pues ese conductismo de pronto radical fue muy criticado porque eh, ignoraba los procesos mentales internos, los pensamientos, las emociones, y aunque su enfoque pues es muy empírico, es muy riguroso, es muy basado pues también en esa parte científica, sí aportó mucho a lo que es la psicología como una ciencia, que recordemos entonces que era lo que deseaban los filósofos rusos, con métodos actuales de intervención conductual que se siguen incluso basándose en sus principios. Entonces tenemos principios tanto de Skinner, pero como yo también les mencionaba, también tenemos unos componentes del condicionamiento clásico. De hecho, en el material opcional les voy a subir entonces, porque no sé por qué no lo veo en este momento, así, el caso clínico de condicionamiento operante. Ya lo vamos a revisar. Bueno, entonces vamos a trabajar en este caso. Recuerden que está acá en ejercicios prácticos, en esta parte. Es un caso entonces basado en ese condicionamiento operante. Recuerden que ya veíamos el condicionamiento clásico, que fue pues un trabajo que hicimos también ayer, pero vamos a ver el caso clínico desde el condicionamiento operante. Entonces, caso clínico. En Juan, 22 años, él era estudiante universitario, estaba estudiando psicología y la intervención principal fue pues en un programa de procrastinación a nivel académico. Entonces dice lo siguiente, el motivo de consulta. Había dificultad persistente para iniciar, para completar tareas académicas, lo que generaba altos niveles de ansiedad, sensación de ineficacia y una baja autoestima. ¿Cuáles eran los antecedentes? Eran estos, entonces había historia de procrastinación que se había intensificado en el último año, había entonces coincidido pues como con mayores demandas a nivel académico y que habían episodios entonces recurrentes de ansiedad asociados a la anticipación del desempeño académico. El comportamiento era un comportamiento pues de evitación, que ya lo habíamos hablado, y que pues le ha servido tener estrategias así momentáneas porque no había tenido pues como frutos. Esta fue la evaluación conductual. Entonces, Juan es un estudiante universitario de tercer semestre que acude a consulta psicológica por dificultades en la gestión del tiempo y la procrastinación en sus estudios. Refiere que, aunque reconocía la importancia de sus responsabilidades académicas, con frecuencia postergaba la realización de las tareas hasta el último momento, lo que obviamente le generaba pues ansiedad, lo que le generaba un sentimiento y que su procrastinación pues ha impactado de manera negativa en general su desempeño académico, tenía pues entonces trabajos incompletos, incluso pues estudiaba de manera medio apresurada, siempre al último minuto, al último momento, siempre antes de los exámenes, entonces esto obviamente generaba que tenía pues malas notas y tenía muchos cúmulos de pendientes. Como consecuencia, ¿cuál era la consecuencia? Entonces ha experimentado una disminución en su autoestima, en los niveles de motivación y se hizo pues una entrevista estructurada y también se aplicaron estos cuestionarios específicos de procrastinación y ansiedad, entonces escala de procrastinación de Tuchman, inventario de ansiedad de Beck, y que se confirma pues la presencia de una procrastinación académica significativa. Entonces, la idea es que revisen este caso desde el análisis funcional de la conducta y que puedan conocer cuáles son entonces esa parte de, pues, de los modelos
también del condicionamiento operante, que de hecho eran estos. Entonces los voy a dejar leer, es un poco largo, entonces unos 5 minutos aproximadamente, para que podamos entonces continuar, pero que puedan tener entonces de esto que nos propone Skinner, que de todas maneras sigue siendo pues como obviamente una teoría muy estructurada, que todavía se usa desde este aspecto, desde la formulación del caso. Bueno, entonces tienen ahí el caso en material opcional y nos vamos a ir entonces a nuestro descanso, a nuestro receso, para que entonces aprovechen el tiempo, igual pues descansan y lo tienen ahí para que podamos entonces continuar en el próximo bloque. Bueno, vamos a continuar. Voy antes a revisar si ya en YouTube está la grabación, tanto del primer día como de ayer. No creo que la de ayer, pero sí la del primer día. Pero es para que ustedes entonces sepan que también en YouTube están las playlists. Es más, les voy a presentar entonces la pantalla para que de pronto puedan observar. Entonces acá están las grabaciones de todos los diplomados que se dictan. Siempre se van actualizando de todos, de absolutamente todos. Esa es la página entonces de la SIL, de la corporación. Y esta es la de nosotros, la cohorte número 4. Entonces, cuando ustedes se entran, igual ya les voy a pasar el enlace, pero para que lo tengan presente, están todas las grabaciones. Está la clase 1,
que es la terapia cognitivo-conductual. Está la primera clase, entonces donde les dieron pues como toda la información, donde estuvo presente nuestro coordinador. Esa es la primera clase. Pero también se los comparten a ustedes por medio del enlace de Zoom, es decir, el enlace directo que les dan a ustedes entonces por el chat de WhatsApp. Los que están en ese chat de WhatsApp, si no, saben que acá entonces está la, pues, la primera clase. Y acá en esta playlist, pues acá, en este espacio que ustedes ven ahí, muy buenas noches. La primera clase eh, de todo lo que ya vamos a ver. Obviamente, la de ayer todavía no la he subido a YouTube porque la tienen pues como que editar, le quitan el espacio del receso y otros espacios que de pronto son espacios silenciados, entonces todavía no se la han subido, pero sí deben estar muy pendientes para poder, eh, segundo, para poder entonces, pues a ver qué vamos a trabajar. Ahora vamos a continuar con lo que, bueno, profe, aún no entiendo bien lo del estímulo aversivo. Te lo voy a explicar. Entonces, en sí, ¿qué es o qué se entiende por esa parte del estímulo aversivo? Desde terapia de conducta, ¿cierto? Un estímulo aversivo es cualquier cosa que una persona o incluso un animal, pues obviamente estamos hablando de personas, pero también el animal, porque igual estábamos en esos modelos animales en investigación, considera, pues que una persona o un paciente considera que es desagradable o que es molesto. Es decir, pues algo que nosotros queremos evitar o de lo que queremos eh, escapar. Un ejemplo, un sonido fuerte, un regaño, un dolor físico, un castigo como tal, o por ejemplo una crítica negativa para un paciente, por ejemplo, ansioso y sobre todo ansioso social, una crítica negativa es un estímulo aversivo. Entonces, ¿para qué o por qué se usa el término de estímulo aversivo? Ya sabemos que es clave en el condicionamiento operante, pues de esa teoría del aprendizaje, pues también de Skinner, que era lo que estábamos hablando, y que algo es un estímulo que se aprende por esas consecuencias de nuestras acciones. Un ejemplo, si yo tengo una crítica negativa, voy a aprender que eso es un estímulo aversivo. ¿Por qué? Porque entonces me siento mal, me siento pues un fracaso, o por ejemplo un dolor físico, porque obviamente también me voy a sentir mal. Entonces, es un estímulo que siempre nos da una consecuencia que percibimos como algo negativo. Entonces, en ese contexto, el estímulo aversivo puede servirse para dos cosas. Lo primero es como un castigo positivo y lo segundo es un refuerzo negativo, pues desde la teoría más skinneriana. Entonces, el castigo positivo, por ejemplo, es añadir un estímulo que es aversivo o negativo para reducir una conducta. Por ejemplo, un niño que dice una grosería, ¿sí? Y le quitan, por ejemplo, perdón, que dice una grosería y le grita. Entonces, el grito es el estímulo aversivo que busca que el niño no vuelva a caer en decir pues palabras malsonantes. Y el refuerzo negativo, ¿cómo sería? Le quitas el estímulo aversivo para aumentar una conducta. Entonces, un ejemplo podría ser si un niño o si uno hace la tarea, pues no te regañen, te quitan el estímulo aversivo, es decir, el niño hace la tarea para evitar el regaño, que sería el estímulo que él considera aversivo. No sé si de pronto me hice entender. Bueno, eh, ahora vamos a continuar, ya vimos esa parte del video, pero también hay unas diferencias importantes entre lo que es condicionamiento clásico y lo que es condicionamiento operante. Eh, Aunque sí se parecen en ciertas cosas, pues obviamente ambos hablan del aprendizaje y el condicionamiento clásico habla más de un aprendizaje por asociación de estímulos,
que uno indica la aparición entonces del otro y el condicionamiento operante, entonces es un aprendizaje, pero porque se reciben unas consecuencias de un comportamiento pasado. Entonces, que esto aumenta la probabilidad de que la conducta pues se vuelva a presentar o que no se vuelva a presentar. Y en el condicionamiento clásico, hablamos de que esas respuestas involuntarias se producen más por un proceso de condicionamiento. En el condicionamiento clásico vamos a hablar más de reflejos, de algo más del organismo. El organismo o el paciente es un estímulo, en ese caso pasivo, es un actor pasivo, mientras que en el condicionamiento operante no. Nosotros tenemos unas respuestas controladas por el mismo organismo, que es algo voluntario en función de las consecuencias que vienen posteriores. Entonces, siempre de pronto en el condicionamiento operante el organismo es un poco más activo, tiene un papel más activo, mientras en el clásico es más fácil. Entonces, la terapia cognitivo-conductual tiene raíces epistemológicas que ya sabemos, entonces en los años 50 que es eficaz y que hay entonces una evolución, que ha tenido una evolución hasta hoy en día, pero que también vemos unas raíces del conductismo, donde son fundamentos como Watson, como el neoconductismo que ya vimos, como la reflexología rusa, y también un condicionamiento operante con este, esta historia de la terapia cognitivo-conductual es fundamental, porque aunque, bueno, acá está el resumen, lo que ya hemos visto, el condicionamiento clásico con Pavlov, con Tordain, con la ley del efecto, la ley de la repetición y la ley también de de la disponibilidad y la disposición, son aspectos que nos van a servir para entender bien o comprender cómo se da. eh, eh, Hola Adriana, sí, lo que pasa es que en el receso, pues obviamente ser docente, pues es hablar todo el tiempo, entonces en ese receso lo que hago yo es proteger también mi voz pues para poder también tener una buena calidad en el discurso. Porque si fuera muy seguido, obviamente soy yo la que siempre está hablando, entonces es difícil. Y también a petición pues de muchos estudiantes se da un receso de ese tiempo porque muchos comen, muchos desayunan y es sumamente importante. Entonces esto lo debemos tener muy importante. Y ahora vamos con el otro módulo. Bueno, por acá hay una pregunta. Entonces eh, ¿cuál es la diferencia? Me lo hace Luisa, ¿cuál es la diferencia entre conductas disruptivas y conductas desadaptativas? Entonces, digamos que se relacionan en algunas cosas. Es muy buena pregunta, de hecho, aunque a veces se usa como sinónimos, lo que es conductas disruptivas y conductas desadaptativas no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Cuando entendemos una conducta disruptiva, son aquellas que interfieren o interrumpen. Disruptiva, pues interrumpen en el ambiente, interrumpen en el aula o interrumpen en las actividades o incluso en el bienestar de otros. Pues se nota mucho o se habla mucho de conductas disruptivas en el aula, en el hogar y en el trabajo. Por ejemplo, gritar en clase, un niño que se para en clase, un niño que grita en clase, un niño que lanza objetos en el hogar, por ejemplo, o interrumpe constantemente, por ejemplo, a la docente pues en la clase o incluso agrediendo a otros. Es decir, el objetivo es llamar la atención, evitar una tarea o expresar, por ejemplo, un malestar. Por ejemplo, los niños que tienen un trastorno negativista desafiante, un trastorno opositor desafiante, donde hay conductas disruptivas, porque en muchos casos hay una agresión al otro o hay un desafío por el otro. El caso es que siempre es expresar malestar o llamar la atención en muchos casos, ¿cierto? O evitar una tarea, que por ejemplo en esa habitación de tareas sería un reforzador. Pero eh, digamos que las conductas rompen con la dinámica normal del entorno y suelen ser muy notorias. Pero cuando hablamos de una conducta desadaptativa, es más desde desde el corte de terapia cognitivo-conductual,
donde son aquellas que no ayudan a la persona a adaptarse bien al entorno, o lo que le genera, por ejemplo, malestar o dificultades a largo plazo, pues no siempre son visibles, como las disruptivas, como las anteriores que les mencioné. Y el objetivo es de esas conductas desadaptativas regular una emoción, evitar un malestar o incluso seguir, por ejemplo, una rutina. Un ejemplo de una conducta desadaptativa es en la ansiedad, la tricotilomanía. Siempre doy esto porque, o la onicofagia, esa parte de comerse las uñas o la escoriación. Que muchos pacientes llegan a la escoriación y si rascarse, rascarse, rascarse hasta a verse una laceración cutánea. Son desadaptativas, pero ayudan a la persona a regular esas emociones o a evitar el malestar. Entonces, ¿a quién afecta? Principalmente afecta a la propia persona, mientras que cuando es una conducta disruptiva es a los demás, pues a hablar en clase a destiempo, lo que les mencioné hace un rato. Pero pues también en ciertos casos esas conductas desadaptativas pues tiene un impacto indirecto en los demás, aunque siempre da la propia persona. Entonces, un ejemplo, evitar el contacto social por ansiedad, la tricotilomanía, la onicofagia, las conductas, por ejemplo, compulsivas en un TOC, aislarse, por ejemplo, o no pedir ayuda cuando se necesita por temor a una sanción o por temor de pronto a sentirse mm, pues inútil en cierto sentido, o unas relaciones emocionales extremas ante, pues, perdón, reacciones emocionales extremas ante esas relaciones sociales, así sean muy pequeñas. Entonces son formas poco efectivas, se llaman desadaptativas porque no son efectivas para afrontar situaciones, para afrontar entonces emociones y que dificultan al fin y al cabo el bienestar propio y ese desarrollo personal. Entonces la diferencia está en que una interfiere a los otros en el entorno y la conducta desadaptativa no sirve, más que todo para el paciente. Eh, Indirectamente esa conducta disruptiva interfiere a la persona, pero afecta más al otro, pero la conducta desadaptativa sí, afecta mucho a la persona. La conducta desadaptativa no es para llamar la atención, no es llamativa, mientras que la desadaptativa sí. Y que siempre es importante hablar, obviamente, una readaptación en ambas, porque la conducta desadaptativa es ineficaz para el paciente y al fin y al cabo la conducta disruptiva también, porque tenemos un niño que quizás no tiene una forma, entre comillas, apropiada dentro de los parámetros de normalidad, hablando en ese término, de adaptarse al entorno social. Esa es como la diferencia más entendida. Exacto, exacto. La disruptiva afecta al entorno del individuo, la desadaptativa afecta al propio individuo, aunque en general pues ambas van a traer consecuencias para el individuo, pues porque si yo tengo un niño que está todo el día en clase tirando papelitos o hablando de siempre, pues al fin y al cabo también, aunque afecta a su entorno, lo va a afectar a él, pero muy bien. Ahora vamos a hablar de unos modelos de la terapia cognitivo-conductual. Y les mencionaba entonces que este módulo es un poco más amplio, es un módulo donde necesito sí mucha atención y no solamente van a tener atención, sino que realmente es un módulo muy interesante, es muy interesante. Porque la propuesta de las tres generaciones, digamos que esos modelos generacionales de la terapia cognitivo-conductual, mm, se basan en ideas que sí se relacionan con las raíces que veíamos, pero que también son muy revolucionarias entre sí. Entonces vamos a hablar de esos procesos de la evaluación conductual en terapia cognitivo-conductual. Vamos a iniciar con la primera generación. ¿Ustedes me están escuchando bien o están teniendo dificultades en el audio? Bueno, entonces módulo 2, procesos de evaluación conductual en terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué o por qué es el módulo? Porque les va a permitir a ustedes conocer todos esos modelos
qué modelo se va a ajustar más de pronto como a lo que ustedes necesitan con sus pacientes, pero también hay que hacer un proceso o un procedimiento de evaluación de la conducta humana. Entonces, la idea es conocer esos procesos que muchos terapeutas utilizan desde la terapia cognitivo-conductual. De hecho, hay muchos terapeutas cognitivo-conductuales que son un poco más ortodoxos y son más desde la primera generación o la primera ola. Otros vamos a ver que están más en la segunda ola, otros están en la tercera ola, pero hay otras personas que desde la terapia cognitivo-conductual les gusta algo más holístico. Tercera ola, una ola más contextual, segunda ola que tiene un corte más cognitivo y la primera ola que es muy de condicionamiento operante. El surgimiento de una identidad conceptual de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo de la primera generación, tiene que ver algo de una referencia geográfica. Es algo que llama mucho la atención porque de hecho los autores que vamos a conocer de esa primera generación de contexto no se comunicaron entre sí para formar una primera generación, ¿no? Sino que con los autores o con esas raíces que veíamos al principio de nuestra clase, esa primera ola entonces eh, dame un segundo. Nos da entonces una respuesta de que hubo muchos avances, por ejemplo, en la cultura estadounidense, pero también otros avances con otros autores, que de hecho son estos tres, son los tres grandes autores. ¿Por qué les digo que tiene que ver mucho con un componente geográfico? Porque son muy similares en cuanto a sus propuestas, muy desde lo conductual, pero que uno se dio en Sudáfrica, otro se dio en Inglaterra con Einstein y con Skinner, que lo seguimos nombrando, con un auge de ese condicionamiento operante desde Estados Unidos. Entonces, estas tres olas o las tres generaciones de terapia, pues si bien muchas de las técnicas y muchas de las terapias aplicadas de esta primera ola han permanecido en el tiempo, se han obviamente modificado porque no es lo mismo una persona del siglo XX a una persona de pronto o el contexto del siglo XXI. Entonces esa terapia de conducta no ha dejado nunca de ir evolucionando. Todavía se siguen teniendo en cuenta muchos procesos de las primeras generaciones, pero ahora con mayor efectividad. Ahora también, por ejemplo, no solo se hace una desensibilización sistemática, que es la que vamos a ver con Wolf, sino que también se hace una reestructuración cognitiva. Porque si algo nos ha enseñado entonces los avances de, pues de la historia de la terapia cognitivo-conductual es que no solamente somos seres de conducta, sino seres de cognición. Entonces, la primera ola marca un paradigma muy importante. Realmente, entonces, acá hasta el momento se puede hablar de un total de tres grandes olas. Muchos hablan, no, es que no solamente son tres olas, sino que también son cuatro olas, pero no. En realidad, se habla solo de tres olas porque para que exista una nueva ola se debe hacer una ruptura de un paradigma, como lo que vamos a ver. Entonces, acá hay una corriente de pensamiento entre todas las olas muy diferentes. Esta primera generación, muchos, por ejemplo, terapeutas se basan en esta primera ola, que es uno de los modelos, y la metodología de la primera ola es una terapia muy conductista. Es decir, el principal problema de pronto del conductismo es que aunque sí reconoce la existencia de un elemento intermedio, y por conductista me refiero a más neoconductista, que sí hay un elemento intermedio entre estímulo y respuesta, como el aprendizaje, como la motivación, pues de pronto deja otros elementos que de pronto la segunda generación sí lo tiene. Este grupo de terapias o este grupo de terapeutas de la primera generación rompe con un modelo imperante de la época, que es más de corte histórico, también es importante nombrarlo, y que tiene unos modelos muy centrados en modelos animales. Acá nacen los principales autores de ese siglo XX, que de hecho pues muchos autores influyeron en este desarrollo de la primera ola, aunque no son tanto de la primera ola como Watson, como Thorndike, como Pavlov. Por eso es tan importante entender lo que había antes de las primeras generaciones y que el interés era estudiar solamente
a través de los laboratorios, a través de modelos más humanos, cómo eran las respuestas que teníamos nosotros como seres humanos. Ya pasa entonces del laboratorio a la parte más clínica con estos tres autores. Tenemos entonces en Sudáfrica a Wolf, en Inglaterra tenemos a Einstein y en Skinner o con Skinner, pues esa parte del conductismo. Entonces, algo que tiene la primera ola es que usa ese condicionamiento clásico pavloviano, pero también combina el condicionamiento operante con Skinner. Entonces, esa primera ola de terapia cognitiva, perdón, de terapia conductual, ya tiene un enfoque de esa conducta observable para cambiar esas conductas problemáticas en los pacientes. Ya tiene entonces más establecidos los principios del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los terapeutas que usan actualmente primera ola o primera generación usan estrategias como exposición, que es una técnica, como el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, como con Wolf, la desensibilización sistemática, entre otras que vamos a ir trabajando. Entonces, hay muchas técnicas conductuales, la desensibilización sistemática para trabajar fobias, el condicionamiento operante para el uso de refuerzos y castigos, y las terapias de exposición, que es más que todo para trastornos de ansiedad. Esas técnicas se basan en estos modelos. Y que esa segunda ola, pues introduce obviamente un pensamiento, perdón, ya la segunda ola, la primera, ya introduce un pensamiento más cognitivo en la conducta. Pero entonces hablemos primero de la primera generación, una desensibilización sistemática con Wolf. Tenemos entonces un surgimiento con Wolf, el primer modelo, donde habla entonces, y de que de hecho es el principal exponente de la terapia conductual, él nos habla de lo que es la desensibilización sistemática. Que más que un modelo, también es una técnica, la técnica de desensibilización sistemática, que por allá más atrás en la historia con Gutiérrez, con el principio de contigüidad, no sé si ustedes lo recuerdan, que estábamos hablando de él, también se habló. Entonces, digamos que Wolf se basa también en ese principio de contigüidad, pero quien propone la técnica de desensibilización sistemática es Wolf. Wolf empieza entonces a usar una respuesta que para la época, recuerden que para la época, aunque pues ya se desmintió mucho de los pensamientos que tenía Wolf, porque Wolf decía, hay una respuesta incompatible con la ansiedad y es la relajación. Pero ahora, digamos, con el estudio del sistema simpático y parasimpático, no es tan así. Igual es algo pues como más fisiológico, pero que me comprenda. Él mencionaba, si yo al paciente le presento un estímulo aversivo, un estímulo entonces que recordemos, cuando hablo de estímulo aversivo es un estímulo que al paciente no le agrada, no le gusta, le genera en muchos casos pues como temor, aversión. Entonces, si le presento al paciente ese estímulo y lo combino con relajación, con respiración diafragmática, con respiración profunda, con otras técnicas que vamos a ir trabajando, pues el paciente no va a sentir ansiedad. Entonces, para Wolf hay un entrenamiento en asertividad, es decir, él buscaba unas respuestas antagónicas, unas respuestas que él consiguió nombrar como respuestas incompatibles con esa respuesta de la ansiedad. Entonces él decía, bueno, yo tengo que crear unas respuestas incompatibles en el paciente con una sensación, pues combinar sensación de ansiedad y reducir la ansiedad con una relajación. Decía, yo no puedo tener un paciente que tenga una manifestación de agresividad, de irritación o de ira al mismo momento que esté teniendo conductas que para él llamaban en la época pues asertivas, mm, pues que era la relajación. Entonces, la idea era desarrollar todo un protocolo de intervención que él pues, desarrolla y estudia muy bien y hacer una exposición gradual, porque esa es la desensibilización sistemática, una exposición paulatina, una exposición que sea gradual para ir contrarrestando esa respuesta de ansiedad. Él a este aspecto le llama una técnica recíproca de inhibición. Entonces, inicia esa inhibición recíproca en sus clientes, en sus pacientes, con una hipótesis que hoy en día se mantiene, y es que una persona, pues de pronto no va a ser capaz de ser agresiva o de experimentar sentimientos de frustración, miedo, irritación,
al mismo tiempo que la persona está teniendo conductas asertivas, conductas de relajación. Entonces la idea era generar en el paciente sentimientos o respuestas que sean incompatibles. Para Wolf, entonces esa desensibilización sistemática se trabaja con la ansiedad y con el miedo, una representación también de esa terapia conductual moderna, y se basa en un entrenamiento en la relajación. Primero es entrenar al paciente en relajación, controlar esa respuesta a nivel de la activación psicofisiológica, pues una relación autogénica, pues sabemos que en la ansiedad no es solamente, o en la fobia, no es solamente el temor que nos da a ver el estímulo temido, sino también esos pensamientos y la activación psicofisiológica. Entonces, palpitación, sudoración, un consumo obviamente más de oxígeno, una tensión muscular. Entonces, él mencionaba, había que jerarquizar esas conductas que para el paciente eran temidas, habían que organizarlas de las que le generaban menor ansiedad hasta las que le generaban mayor ansiedad. Entonces, ¿qué consistía o en qué consiste esa desensibilización? En presentar poco a poco esas situaciones que al paciente le generan ansiedad. Entonces, pues esas técnicas recíprocas de inhibición de las que habla el modelo de Wolf nos menciona entonces que es aprender, que el paciente aprenda una respuesta adecuada ante un estímulo que ya sabemos de antemano que le va a generar ansiedad, con una respuesta incompatible, que en este caso es la relajación. Eso es la desensibilización sistemática, una relajación que inhiba esa ansiedad, una ansiedad situacional, una ansiedad ante objetos, pues que le causen al paciente estrés, una activación fisiológica con una respuesta de relajación. Entonces consiste en que en aplicar una jerarquía de estímulos, estímulos estresantes a través de imágenes. Es decir, pues una vocación eh, de esas situaciones ansiosas. Actualmente ya digamos que con el auge de la tecnología ya tenemos una desensibilización sistemática no solamente en imaginación, como lo plantea al principio Wolf, sino que ya también tenemos una exposición en realidad virtual, que la realidad virtual y la inteligencia artificial, pues de hecho va, va y ha servido para que los pacientes porque es que hay pacientes que a veces eh, carecen de una parte de imaginación, ¿cierto? Que les cuesta, les cuesta. Entonces, para evitar de pronto que el paciente tenga un entrenamiento en imaginación, que obviamente se hace mucho más largo, el proceso terapéutico, pues ya tenemos un- una, una inteligencia artificial que nos ayuda bastante en el proceso. Entonces, la idea es siempre exponer al paciente, sea en imaginación, en realidad virtual, etcétera, a lo que le teme. Siempre paciente junto con terapeuta van a diagramar todo el proceso, es decir, pues se hace un conjunto de situaciones, tanto paciente como terapeuta. Es el mismo paciente quien dice, mira, tengo, supongamos, un paciente aracnofóbico, tengo esta situación en particular. Yo necesito entonces que el paciente me diga, yo a lo que menos le tengo miedo es ver, por ejemplo, una imagen de una araña. Y a lo que de pronto le tengo más miedo, es decir, una sucesión de pasos, es ya ver una araña o tener una araña en mi mano. Se diagrama conjuntamente esos estímulos ansiosos, donde entonces, obviamente, siempre es el terapeuta quien, la idea es quien pone pues como inconsciente estos pasos, digámoslo así. Entonces, se entrena al paciente. Luego, entonces ya el paciente, estando en un profundo estado de relajación, pues se le guía que vaya imaginando o que vaya observando las imágenes de acuerdo al grado de ansiedad que le provoca, de acuerdo a una jerarquía. Entonces, esto es lo que nos propone Wolf. Estos son los paso a paso de cómo es la técnica o cómo es este modelo de la inhibición recíproca. Siempre se deben llevar a cabo esos tres pasos. A pesar de que se ven simples, pues son apenas tres pasos y realmente son más profundos de lo que parece.
En el primer paso, por ejemplo, entrenamiento en técnicas de relajación. Hay muchos pacientes que se les dificulta mucho estar relajados. Hay pacientes que tienen pues un estilo de personalidad por sí solo ansioso, donde entonces no es solamente una ansiedad por algo, no es solamente una fobia específica, sino que ya es algo generalizado. Entonces hay pacientes que tú te puedes llevar mucho, pues muchas sesiones, digámoslo de esa manera, entrenando en esas técnicas de relajación. Siempre este primer paso no lo podemos nunca obviar. ¿Por qué? Porque si el paciente no está en un entrenamiento de técnicas de relajación, es muy difícil que pasemos a un segundo paso, que ya es crear una jerarquía de ansiedades, porque recordemos que la base fundamental de la desensibilización sistemática es que el paciente tenga un entrenamiento pues en relajación, pues que es una respuesta incompatible. Entonces, la verdad es que la desensibilización sistemática es una técnica que igual se basa mucho en el condicionamiento clásico, donde se utiliza para tratar fobias, para pues, trastornos de ansiedad, y es exponer, pues es un proceso terapéutico donde sin esto no podemos exponer al paciente a una jerarquía si el paciente no ha estado en un entrenamiento pues de la relajación. Entonces, el paciente debe aprender técnicas de relajación, como por ejemplo una relajación progresiva de Jacobson o una respiración diafragmática o la técnica de Will. Bueno, hay muchas técnicas de relajación, pero que la idea es siempre que el paciente aprenda. Hay pacientes que de pronto no saben respirar adecuadamente o hay pacientes que puede ser que eh, no logren trabajar esa respiración y siempre, entonces, un entrenamiento práctico en relajación, luego ya elaborar esa lista de situaciones relacionadas con el miedo, pues organizarlas de menor a mayor intensidad y luego hacer una exposición gradual, es decir, se expone al paciente de manera progresiva a cada una de las situaciones, ese sería el paso 3 ya un proceso de sensibilización, mientras se usa esa reducción de la ansiedad. Eh, Algo importante es que no a todas las personas les va a servir la desensibilización sistemática. De hecho, pues esto depende bastante. Pero antes de seguir explicando esto, vamos a ver entonces un video práctico para que ustedes entonces puedan saber qué es, al fin y al cabo, la, la desensibilización sistemática. Que realmente incluso, por ejemplo, aunque es muy de la corte ortodoxa, sigue siendo muy útil en muchos procesos, incluso no solo en modificación de conducta, sino que se combina, por ejemplo, de sensibilización sistemática con reestructuración cognitiva. Mm, bueno, ahí tienen el primer video, les voy a poner un video de lo que es la desensibilización sistemática. Entonces ya sabemos que siempre, lo primero que se hace es pues ayudar al paciente con esas técnicas de relajación. No a todos los pacientes les sirve la desensibilización sistemática, no a todos les sirve de hecho la desensibilización sistemática. Eh, Esto de pronto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos principalmente la técnica de desensibilización sistemática, pero aquí pues también hay que entender que no a todos los pacientes les sirve todo. Eso sí es muy importante tenerlo presente. Por eso siempre se debe hacer una un análisis funcional de la conducta para saber qué le sirve a este o qué le sirve al otro. Luego tenemos a Hans Einsen, pero antes de pasar a Hans, vamos a ver un caso de desensibilización sistemática, que pues de hecho está en el material opcional. Entonces, el caso de sensibilización sistemática es un ejercicio clínico de sensibilización sistemática. Bueno, de hecho pongo dos. Un ejercicio para que ustedes entonces lo puedan poner pues como a prueba. Ese todavía no lo vamos a trabajar. Y ese es el otro. Mm, miren, este es uno. Ejercicio clínico que es el que vamos a ver hoy. Pero también hay otro específico para que ustedes trabajen.
lo pueden ir trabajando ya o podemos esperar a que ya terminemos de ver todas las técnicas donde trabajamos de sensibilización sistemática. Pero se los voy como a enseñar, más o menos cómo es. Entonces, la idea es que ustedes acá en el otro que van a tener es que tengan, es decir, que hagan pues como una jerarquía. Esa es la solución al caso clínico que les doy ahí, pero pues la idea es que ustedes lo hagan obviamente solos para que tengan pues un ejercicio práctico. Y este es el caso, es un ejercicio de lo que es la desensibilización sistemática, un ejercicio clínico práctico basado en la TS, de sensibilización sistemática. Acá les dejo entonces una estructura, puede ser adaptada a diferentes fobias, a diferentes contextos clínicos, eso sí, siempre haciendo un análisis funcional de la conducta. Acá obviamente cambio completamente el nombre de la paciente, incluso cambió un poco la fobia, pues para, también por respeto a la paciente, y ese es el objetivo. Entonces acá es reducir esas respuestas de ansiedad ante estímulos que el paciente, en este caso la paciente, tenía como un estímulo fóbico. Enseñarle a fortalecer esas técnicas de relajación para controlar la ansiedad y facilitar una exposición gradual a esos estímulos temidos. Entonces, hablamos de María, María tiene 30 años, pues no tenía 30 años para la fecha, hablamos de unas fobias a las arañas. ¿Cuáles eran las manifestaciones? Tenía una manifestación igual de ansiedad, pensamientos catastróficos. Miren que acá, aunque en la sensibilización sistemática hace parte de la primera ola, la primera generación, pues también hablamos ya actualmente de un pensamiento catastrófico, que es más de la segunda ola. Ella tenía una evitación a lugares donde podían encontrarse arañas. Fases del ejercicio, se hizo primero en la paciente una evaluación inicial, la entrevista clínica, importante, más que importante la entrevista clínica, es muy necesaria, y ahí entonces se hace toda la recolección de información sobre cuáles son los reforzadores de la fobia, cómo se mantiene la fobia, la historia en general, cuáles eran las situaciones específicas que la paciente en este caso evitaba. Eh, sí, es fundamental. El análisis funcional de la conducta, sí, es importante, el análisis funcional, para saber entonces qué modelo incluye y qué herramientas o qué técnicas. Entonces acá se hizo una medición de la ansiedad, pues porque es importante, acá en esa evaluación inicial. Entonces se utilizó pues escalas de 0 a 10, escalas objetivas y escalas objetivas, para ver en qué nivel de la paciente se encontraba la ansiedad. Y esas fueron las técnicas. Las técnicas propuestas, a ella se le hicieron una propuesta, porque ella incluso tenía pues una dificultad respiratoria, que es un factor de a quien no se le puede aplicar, por ejemplo, esas técnicas de desensibilización, porque como les menciono, hay pacientes que incluso ni siquiera saben respirar. Entonces, primero enseñar a respirar a la paciente tenía una respiración no diafragmática, sino más como del abdomen. Eh, eh, entonces, enseñarla a respirar fue difícil. Entonces, se le dieron como varias propuestas, una respiración profunda, una relajación muscular progresiva y una visualización guiada. Con ellas se aplicaron las tres, aunque en algunos pacientes se pueden aplicar incluso una o dos, dependiendo del paciente. Entonces, inhalar lenta y profundamente, que es la respiración profunda, se le enseñó, se hizo en varias posiciones, tumbado, de pie, y una relajación muscular progresiva de Jacobson, que era contracción y relajación sistemática de diferentes grupos musculares y la visualización guiada. El objetivo es que María practicara esas técnicas, que las dominara en diferentes sesiones. Fue difícil, sí fue un poco difícil con la paciente, porque eh, era muy tensionada, entonces incluso con esa relajación fue algo difícil, pero ya cuando se logró, ya se hizo una elaboración de una jerarquía de estímulos. Importante, y es que no es solamente esas técnicas propuestas de relajación solo en la terapia, la idea es que ella lo generalice ya a su vida cotidiana. Entonces el objetivo era que ella lo practicara en el día a día cotidiano, para que pudiera obviamente pues llegar muy bien a la elaboración de una jerarquía de estímulos.
Con María, ¿qué se hizo? Con María se hizo una construcción de qué le generaba más ansiedad y qué le generaba menos ansiedad. En el primer nivel, lo que ella dijo, bueno, no me generaba menos ansiedad ver imágenes estáticas de unas arañas, pues en un álbum de fotos o algo impreso, le generaba ansiedad, pero menos ansiedad. Siempre, siempre en cada nivel lo que se debe hacer es presentar la respuesta de relajación. En el nivel 2 era observar videos cortos de araña, hasta el nivel 5 se hizo cinco niveles con ella, pero con algunos pacientes pueden ser 3 niveles, hasta 10 niveles, 12, 13, hasta, pues dependiendo del grado de ansiedad. Entonces, hasta el nivel 5 ya tener un contacto visual, un contacto directo con pues con la araña, con el arácnido, para, pues, y obviamente en un entorno controlado, por ejemplo, en terrario que estaba supervisado. Entonces, luego se hace ese proceso de exposición y de sensibilización. Entonces ya era exponer a María el primer nivel, ver una araña, el mantenimiento de la exposición siempre, es decir, en cada sesión hay que hacer recordemos que está basado en el condicionamiento. ¿Qué condicionamientos son? Pues sucesiones, ¿cierto? Algo repetitivo. Entonces siempre se elegía nivel 1, relajación profunda, técnica de respiración profunda, nivel 2, lo mismo. Y siempre, siempre se le debe preguntar a la paciente en qué nivel está la ansiedad, tanto con un factor subjetivo de la paciente, entonces ella te puede decir, bueno, mi nivel de ansiedad está de 0 a 10 en un 2 o de 0 a 10 en un 6 un ejemplo, hasta que ya se presenta cada vez más, hasta que la paciente ya diga, mi nivel de ansiedad está en un 2 es decir, muy bajo en los niveles de ansiedad. Acá en el material adicional les dejo esta, este caso, recuerden que es este para que lo lean completo, es muy interesante lo que se logró con María. Recuerden que María es un caso que yo cambio, pues el nombre lo cambio por ética profesional y así sería la de sensibilización sistemática. La vamos a profundizar mucho más el lunes. Profe, ¿y lo de la relajación se practica antes, durante o después de la exposición al estímulo? Se practica antes para que la paciente sepa cómo respirar, porque por ejemplo hay unos pacientes que la desensibilización sistemática no. Por ejemplo, mm, hay pacientes que tienen una ansiedad muy extrema o crisis muy agudas. Entonces el nivel de ansiedad es tan alto que impide incluso el aprendizaje de relajación. Con María pasaba eso, pero María era una persona que pues dominaba parcialmente su ansiedad, se pudo aplicar esa técnica, pero pues y hay otros pacientes que no toleran la exposición. Entonces, primero manejar la crisis de ansiedad con otras estrategias, luego ya llegar acá. O hay personas que no pueden o no quieren aprender técnicas de relajación, como utilización sistemática, pues, no, pues, se cambia, igual siempre es del paciente quien dice si sí o si no, pero simples. Antes, para que el paciente aprenda cómo relajarse, aprenda cómo respirar, que es una, por ejemplo, en respiración profunda, una respiración diafragmática, con el diafragma, no con el estómago, durante la exposición, entonces con los niveles de jerarquía, 2, 3, etcétera, y pues ya ojalá que sea después incluso de la exposición. Sí, las vamos a ver, esas técnicas de relajación. En un paciente con claustrofobia, también se podría aplicar, eso es una pregunta, eh, como en el caso del ascensor, pues como la paciente que te mencioné, bueno, que mencionaba antes, sí, sí, también se aplica. Pues en general en todas las fobias situacionales o fobia, por ejemplo, a los objetos. En un paciente con claustrofobia, que dice miedo pues a estar como encerrado, o a miedo de estar no solo en ascensores, sino en general en espacios muy cerrados. Esas técnicas de desensibilización estética son de hecho muy recomendadas y efectivas, porque sí se puede aplicar la ADS en la claustrofobia. Primero porque permite una exposición gradual a ese estímulo tenido, entonces ascensores, espacios cerrados, etcétera. Y que siempre, siempre igual se debe acompañar con la relajación, ¿sí? Siempre. Y que de hecho ha mostrado que se reduce bastante pues, la funcionalidad del paciente. Un ejemplo, en la paciente que veíamos con condicionamiento clásico.
que tenía pues una fobia a sensores. Entonces, una jerarquía de estímulos ansiógenos de menor a mayor podría ser, primero, pensar en un ascensor, ¿cierto? Que de pronto es menos ansioso. Segundo nivel, podría ser ver una foto de un ascensor. Tercero, ver un video de alguien entrando a un ascensor o incluso de alguien que ya quiere entrando a un ascensor. Ya estar cerca de un ascensor, oprimir el botón de un ascensor, subirse con alguien conocido, con el mismo terapeuta a un ascensor por pocos segundos sin activar pues como el elevador o el descenso, solo estar ahí o abrir la puerta del ascensor, ya subirse solo. Siempre, eh, pues es una nota muy importante y es que si el paciente tiene ansiedad muy intensa o no tolera, por ejemplo, ni siquiera imaginar el ascensor, primero se puede usar técnicas complementarias, como una reestructuración cognitiva, que también la vamos a ver, o una exposición interoceptiva. Pero en general, sí, la desensibilización sistemática es muy útil en la claustrofobia. Algo que sí se debe tener muy en cuenta es que el paciente mismo es quien decide, bueno, vamos a hacer una jerarquía de tal y tal manera. No, digamos que para una ansiedad generalizada, que ya es un factor diferente a un factor ansioso, fóbico, quizá la desensibilización sistemática, pues no va a ser lo mejor. Para el ATAC, no. Pues trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué no se recomienda la desensibilización sistemática en la ansiedad generalizada? Porque es muy difusa, pues es muy inconstante, pues es muy constante, perdón. Entonces va a ser muy difusa y que no está ligada a un solo estímulo, como un perro, un ascensor que les mencionaba o a una altura. Entonces, los temores de la ansiedad generalizada son múltiples, son muy cambiantes. Salud, dinero, familia, trabajo, etcétera. Por lo que es muy difícil construir una sola categoría específica que hay que hacer niveles en la sensibilización sistemática. Entonces, la técnica que requiere una exposición controlada a un estímulo concreto no se va a aplicar fácilmente en la ansiedad generalizada, pues con la desensibilización. ¿Qué técnicas, por ejemplo, sí son muy útiles en la ansiedad generalizada? Una reestructuración cognitiva, entonces, por ejemplo, identificar y cuestionar esos pensamientos catastróficos o esos pensamientos con distorsiones, la solución de problemas, habilidades sociales que también nos propone Viola. Por ejemplo, las estrategias o el entrenamiento en solución de problemas es ayudar a manejar preocupaciones realistas, ¿sí? Porque sabemos que la ansiedad es un miedo al futuro o estar también en el pasado. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Tengo que ir a tal parte, ¿sí? Entonces, con técnicas, por ejemplo, de aceptación y el mindfulness para engancharse, pues, con el momento real y no engancharse con la preocupación, o terapias de aceptación y compromiso, una técnica de aceptación a a la incertidumbre, que también es otra, o técnicas de relajación, sí, pero no con desensibilización sistemática. En resumen, no es útil para el ataque, para un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces vamos a dar por concluido la clase de hoy. Sé que de pronto hay muchas preguntas que tienen respecto a la sensibilización. El lunes las vamos a continuar. Recuerden que sí, vamos a abordar la reestructuración cognitiva también. De hecho, es muy importante, muy importante esta técnica. Pues que es más de la segunda generación. El lunes terminamos primera generación. De pronto abordamos algunas preguntas de sensibilización sistemática, pues muy interesante, pero no a todos los pacientes les sirve. Entonces vamos a continuar el lunes, recuerden, mañana no hay clase, mañana descansen para su familia, para ustedes, y nos veremos entonces el lunes nuevamente a las 6. Chao, que estén muy bien.